Estamos con Ileana Rodríguez. Alguien dice que los jóvenes están arruinando el lenguaje. Queremos saber si esto es verdadero o falso. Bienvenida, Ileana. Hola, ¿cómo estás? Bueno, es lo que me dicen cada vez que alguien me presenta en un asado. Y dicen, ella es Ileana, es lingüista. Y el comentario es, ay, qué mal que está hablando la juventud, ¿no? Qué terrible. Por esto de que además es sociolingüista a como a los guardianes del lenguaje. Tengo una pregunta. Las personas que se te presentan a ti y te hacen esa afirmación, ¿cuántos años tienen ahora? Y estamos hablando de mayores de 40 mínimo. Sí. O sea que son de los 70, son de los 80, vivieron los 90, donde también ha habido, hemos creado los jóvenes de aquel momento subcódigos también de lenguaje que hacían que los mayores dijeran lo mismo. Exacto, y lo interesante de esto es que las personas que se han ocupado de estudiar lo que llamamos percepciones, opiniones, lo que la gente dice sobre el hablar, y si vamos a documentos antiguos, de hecho encontramos estas críticas, es decir, de personas más maduras, añosas, a los jóvenes desde que tenemos registro de la escritura. Lo cual no quiere decir que antes también se criticara, ¿verdad? Uh-huh. Porque el registro escrito tenemos hace bien poquito en términos históricos. O sea que es algo cíclico. No, los veteranos de hoy no son los primeros en criticar la forma en la que hablan los jóvenes. Ahora, a veces uno se pone a pensar, Ileana, cuando vamos a pensar, yo tengo 55, vos sos menor que yo, pero de alguna manera en nuestros modismos, en nuestra forma de hablar, persisten muchos de los que adoptamos cuando éramos jóvenes, y uno se pregunta hasta dónde el lenguaje de la juventud actual es la que de alguna manera construye también el lenguaje del futuro. Sin duda que cada generación trae su impronta y aporta su granito o granitos de arena al cambio lingüístico, porque para que una lengua siga viva tiene que sufrir por estos cambios. El cambio es la norma en realidad, por más que a uno le gustaría, porque en tantas cosas nos gustaría estabilidad, ¿verdad? Y con el lenguaje a muchas personas les gustaría que quedara quietito, como están las gramáticas, en los diccionarios, pero la realidad, desde la ciencia, es que las lenguas cambian constantemente, o sea, lo constante es el cambio. Por supuesto que no todo perdura. Me gusta esta idea de presentarlo como una suerte de minicismo, ¿no? Hay variación, por ejemplo, decir, estaba de moda en nuestra época decir de más. ¿Sí? Sí. Algunas personas lo siguen diciendo, ¿no? De los 90 estoy pensando, otras no tanto, pero explotaba. En un momento todo era de más y estaba de menos también. Eso es una variación, ¿no? Es un lema en este caso que aparece, si se quiere competía con buenísimo. Y luego lo que va a pasar es que sobreviva esta expresión o no, o simplemente muera y esta variación no se materializa en un cambio lingüístico. Simplemente fue algo identitario para una generación, una comunidad de hablantes, en este caso del Uruguay, que desaparece. O no, quizás perdura en el repertorio léxico del español hablado en Uruguay por muchos años más. Sí, a veces uno piensa, Ileana, en nuestro lenguaje coloquial, tanto cuando éramos niños, ¿no? En nuestro desarrollo como seres humanos, palabras que eran muy fuertes se perdieron en el lenguaje, como decir, fulano es un pillado. Es cierto. Pillado es más, a veces lo decís para dejar bien claro qué edad tenés vos, ¿no? Sí. O cuando hablas con amigos de tu infancia y querés apelar a esa cuestión, ¿no? O sea, de cercanía, de remontarte a esos tiempos, sí. Pero después a pillado le siguió copado, me acuerdo. Pero copado quedó, ¿no? Pero pillado no lo dice nadie. Sí, ahí se te cae la cédula. Y sin embargo fueron fuertes en algún momento. Ileana, a ver si me puedo ordenar con esta pregunta, porque yo, por ejemplo, voy al lunfardo, voy al lenguaje del interior del país con todas las variantes que encontramos en todo el país. Voy al lenguaje de la persona de campaña, voy a la persona de la capital. ¿Cuánto influye el hábitat
nuestra forma de hablar, en nuestros dichos y en la comprensión también de las cosas, ¿no? Hoy en día hay mucha terminología que viene desde lo tecnológico, decir que algo es random, decir, sí. ¿no? De hecho, le pedí a una amiga, a Verónica, que le pidiera a su hijo, que tiene 14 años, que escribiera, lo hizo con un amigo, una lista de las palabras que se usan hoy y que personas como nosotros no entenderíamos. Hay alerta de depresión para los que somos veteranos y no vamos a entender muchas de estas palabras, ¿tá? O sea, alerta de depresión. Vamos. Bufear, por ejemplo, eso es mejorar el potencial de algo. Con el buffer. Exacto. Entonces ahora vamos a ir descubriendo de dónde vienen, ¿no? Esto que siguiendo lo que decías. Nerfear es bajar el potencial. Es lo opuesto. Después está clutchear o clutch, que es salvar la situación en un momento crítico. Todos anglicismos, ¿eh? Y del mundo tecnológico, creo que viene de los juegos, no sé, la PlayStation capaz que ya fue, no sé eso. Después, por ejemplo, bot. De robot, ¿no? Parece que se le dice a las personas que no son muy buenas. Entonces sería una suerte de insulto, me imagino. Cuando sos medio quedado. Sí. Es medio bote. Medio, sí, medio lelo, capaz que diríamos, no sé qué sería en nuestro argot, en nuestro dialecto etario. Sí. Meta se le dice a las armas, objetos, poderes que están en su mejor momento, esto también del mundo de los videojuegos. Bug, como el código, la gente que sabe no trabajar en código, un bug, que sería en inglés un bichito, eso se usa para decir que algo está funcionando mal. Bueno, todo esto claramente es parte del léxico de, como les comentaba, de alguien muy joven, que nosotros los escucharíamos usarlo y capaz que por contexto nos damos cuenta de lo que es, pero es muy loco cómo llega a ser casi que otra lengua hasta cierto punto. Es otra lengua, para nosotros por lo menos lo es, porque yo entendí la primera, y capaz que meta... Sí, capaz que escuchada en un contexto, viendo lo que está pasando, uno puede llegar a imaginarse. Una vez escuché a un profesor de lingüística holandés, él, que decía que esta cuestión de los registros y de la forma en la que hablan los jóvenes y los más veteranos, incluso las formas que hablamos nosotros en contextos súper formales comparados con la forma en la que hablamos con nuestro amigo de toda la vida, hasta cierto punto sería como hablar otras lenguas. Porque hay diferentes conjugaciones verbales, si yo te ustedeo, cambia todo, que si voceo contigo, la elección del léxico que utilizo, es súper complejo. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo importante es tener este abanico de opciones y que este chico que está incorporando estas nuevas palabras, que es lo esperable para su edad, después logre acomodar y dejar de usarlas si habla con un adulto, que de hecho lo hacen, porque vieron que no las usan con nosotros estas palabras, saben, reconocen a su interlocutor. Y eso está bueno. Eso está buenísimo, claro. Pero necesitan ese código. Como todos. De hecho, ahora se está viendo que los chicos no usan tantas abreviaturas en los mensajes. ¿No? Que es algo que se criticó mucho. En vez de poner por qué, ponen X y Q. Y un investigador hizo estas preguntas a los jóvenes, ¿por qué no estaban usando, habían abreviaturas, ¿no? Y la respuesta fue porque así escriben nuestros padres. Entonces está eso siempre también de los jóvenes queriendo hacer las cosas a contrapelo, diferenciarse de los mayores. Bueno, yo te iba a preguntar eso porque hay quienes dicen que nunca se escribió tanto como en este tiempo, en lo que tiene que ver con los mensajes de texto. Hay otra rama que dice que estamos en una especie como de etapa de ignorancia total porque que se lee poco, que esto y que lo otro. Y uno se pregunta dónde podemos encontrar un estudio serio y objetivo de todo esto. Primero que nada por la primera aseveración, la que dice que nunca se escribió tanto como en este tiempo. Segundo, porque hay una rama de autores juveniles que han captado a través de los libros físicos, la atención de mucha juventud. Y cuando uno lee, tiene menos faltas de ortografía, por ejemplo. Eso no descubrimos nada, está comprobadísimo. Y estoy pensando en el lenguaje del futuro, Ileana, porque cuando en esa pequeña listita que vos trajiste
hablamos de lo que puede llegar a ser un término despectivo, como el bot, que yo no lo tenía, pero vamos adivinando de por qué viene. Uno se pregunta, si bien entre pares ciertas palabras pueden llegar a ser hirientes, no es lo mismo decir bot que mongólico. Absolutamente, sí. Entonces, en ese sentido, se ha desarrollado el lenguaje hacia un lugar un poco más positivo, si se quiere, porque claro, porque va acompañado de una conciencia que queremos creer que es para mejor, ¿no? Que de algún modo evolucionamos y que los que criamos a mejores personas de los que supimos ser. Por lo menos eso es lo que todos pretendemos. Y hay quienes han estudiado o tratan de contestar esta pregunta de se escribe menos, se lee más, se escribe más, ¿qué está pasando? Y hay un estudio muy interesante que ya tiene sus años, es publicado creo que fue en el 2008, 2 autoras estadounidenses fueron a un corpus accesible que era ensayos, producción escrita de estudiantes de primer año, estudiantes universitarios de primer año en universidades estadounidenses, de principios del siglo pasado comparados con principios de este siglo. Y lo que encontraron es que los ensayos creo que era de 1917, por allí, no excedían las 200 palabras. O sea, el ensayo típico de un estudiante de primer año de facultad creo que era un promedio de 160 palabras, lo cual no es ni un párrafo eso. Pero claro, uno tiene que pensar también la forma en la que se escribía en ese momento, ¿no? Que era con tinta, con estas, que no sé ni el nombre de estas lapiceras especiales, ¿no? Sí. Chorro de tinta, lo que se le llamaba. Sí. Después, si vamos a los 80, el promedio de palabras que se escribía en primer año de facultad era de unas 600 palabras, lo cual tiene sentido porque ya teníamos máquina de escribir. Y después, a principios de nuestro siglo, ya superamos las 1000 palabras, lo cual es lógico porque escribimos con computadora. O sea que estamos escribiendo más, nuestros jóvenes escriben más. Y los errores, se mantiene la cantidad de errores promedio, también se mantiene, pero cambia el tipo de error. Los errores no son más ortográficos, porque tengo el corrector automático del procesador de texto que me ayuda a escribir. Pero sí hay errores de otro tipo, errores de registro. ¿Por qué? Porque también utilizamos un registro mucho más amplio al escribir. Escribimos más y en distintos contextos. ¿Sí? Entonces no es todo tan negativo como uno a veces lo ve, y me incluyo en esa ola negativa. Sí, a veces también, y me voy a basar en un mensaje que me acaba de mandar un querido amigo, y voy a ser caballero como lo es Jaime Clara, y no voy a decir quién es, pero se llama Fito Gali, que nos está escuchando en este momento. Y la pregunta que él hace me llevaba a otra pregunta que yo te iba a hacer, porque él de alguna manera se queja de, o me da a entender, hay una incorporación continua prácticamente del inglés en nuestro idioma, en las canciones, y a veces está el miedo de, como él me lo plantea acá, de que vaya en detrimento de la riqueza del idioma español. Y a veces a mí me pasa, si bien yo soy defensor de los idiomas, porque me parece que los idiomas son maravillosos, el hecho de comunicarse en diferentes lenguas y bla, 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 la globalización de alguna manera lentamente nos está llevando a la búsqueda de que todos podamos entendernos. Y voy también a ciertos tonos de voz que están usando nuestros jóvenes. Si uno presta atención al canto vocal a la hora de hablar, están habiendo una serie de cambios en lo que tiene que ver con este castellano, este idioma montevideano que nosotros utilizamos, algo que viene con una mezcla de dialectos, de cosas, de tonalidades, que tiene que ver también con la globalización, de alguna manera, con la necesidad, y me parece que, esto es una opinión personal, que tiene que ver con una necesidad hasta de supervivencia, en lo que tiene que ver con el comunicarnos y entendernos todos. Sí, porque comunicarse es el fin primario, ¿verdad? Todo esto es para comunicarnos y de la mejor forma posible. Y que estamos frente al momento de globalización, estamos en pico absoluto, creo yo, y que va a seguir esto claramente. Acá pueden pasar dos cosas, que justamente busquemos una suerte de código lo más común a todo. Hay palabras que ya son internacionales, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero también puede pasar que necesito justamente identificarme cada vez más.
marcar la cancha como hace un joven en relación a sus mayores, para ser distinto. Pero vayamos a lo que dice Fito del inglés. Esto es un caso que se ha vivido históricamente un montón, ¿no? La lengua hegemónica, la lengua de mayor prestigio, el sentir que avasalla una lengua y se lleva puesta otra. De hecho, estas preocupaciones lo pasaron en la mismísima Inglaterra cuando llegan las invasiones normandas y el francés se impone, sí. En toda la corte, y hay registros de nobles y de quienes tenían la suerte de poder escribir, en donde están espantados, demuestran que están espantados de cómo se ha llenado de galicismos ese inglés. O sea, que al inglés también le pasó esto que le pasa ahora al español. No es nada nuevo. Tampoco es nuevo la confluencia de culturas y de lenguas en un sitio y la necesidad de tener una comunicación común, que ha pasado históricamente en puertos. Y empiezan a surgir estas nuevas lenguas, si se quiere, para que empiezan como nuevas lenguas y después recién de que sus hablantes tienen hijos y ellos hijos a su vez nacen otras. Lo que va a pasar seguramente es un poco de todo, es que este inglés empieza a adentrarse a nivel léxico, sobre todo en otras lenguas, pero también vamos a necesitar, cada hablante de cada sitio, también tener nuestra identidad, marcar raya y decir, nosotros decimos esto, hablamos así. Podemos decir que, y sobre todo estoy hablando de Latinoamérica, los pueblos que lograron mantener sus culturas indígenas y sus lenguas tienen una base cultural, lingüística más fuerte de pronto que nosotros, por ejemplo, que el Uruguay, que es un país muy permeable a todo esto, que no tiene tampoco una cultura de nuestra lengua, de la lengua autóctona. Sí, hay quienes se ocupan de estudiar a ver cuáles son las limitantes para que se produzca el cambio lingüístico. Hay quienes se preguntan, hay lenguas que toman más prestado que otras, hay lenguas más conservadoras, por lo tanto, cuando digo lenguas, digo culturas, comunidades, ¿sí? Y acá tiene mucho que ver con, sus integrantes, la forma en la que se vive, qué tan conservadores son, pero hay parte que es inconsciente, hay cambios que son bastante difíciles de controlar. Lo que sí sabemos es que está el préstamo lingüístico por necesidad. Hay veces que no queda otra que tomar prestadas palabras. Por ejemplo, cuando llegan los europeos a América, toman prestados todos los nombres de flora, fauna, incluso lugares por una cuestión de economía, ¿no? Iban a bautizar a todas estas especies. Y después está también el cambio, el préstamo, el tomar una palabra de otra por prestigio, que quizás es lo que nos pasa más a nosotros con el inglés y con todas estas palabras tecnológicas. O está el préstamo de la tecnología porque no hay, para NERF no hay una palabra en español que yo sepa, ¿no? Bot, al fin y al cabo, robot, bot. Podemos asociarla. Y cuando uno va rascando se da cuenta, a veces critica una palabra del extranjero y se da cuenta que en realidad es una palabra de origen latino, igual que el español. Y cuando vamos a lo formal y a lo establecido, ¿qué lugar ocupa la RAE en todo esto, que todos los años lanza una lista de nuevas palabras que se incorporan oficialmente a nuestro idioma? Es decir, nadie nos va a poner una multa si las decimos, y que vienen de lo tecnológico, vienen también tienen su componente anglo también, pero que son de uso nuestro de todos los días, y en vez de resistirnos a estas palabras, las incorporamos a nuestro idioma, porque a veces uno se pregunta, ¿esta es una decisión que toma la RAE o la toma el pueblo en su hablar y en su manera de comunicarse? Sí, la RAE intenta de algún modo homogeneizar y dejar una lengua lo más estable posible para facilitar la comunicación. Al menos eso es uno de los tantos argumentos que ellos esgrimen para defender su existencia. Y sí necesitamos un registro común entre todos los hispanohablantes por una cantidad de motivos. Pero quien manda es el hablante.
las comunidades de hablantes. Y ellos, bueno, nos dan la bendición 2x3 poniendo alguna que otra palabra más en el diccionario de americanismos, ¿sí? Que también cabe en la discusión por qué está el diccionario y después el diccionario de americanismos como un diccionario aparte, en donde aparecen palabras de uso exclusivo del español de América, que al fin y al cabo es el español con más hablantes. Pero mi perspectiva es que de algún modo se ha vuelto más sociolingüística que nunca la RAE. Está como, no es la expresión dando el brazo a torcer, pero entendiendo o doblegándose de algún modo a la realidad. No sé si se acuerdan que en un momento rezongaban a quienes decían mouse en vez de ratón. Sí, es verdad. Y yo lo había aprendido la palabra como mouse. Y no me salía ratón. Y esto de estar diciéndole a la gente cómo hablar, en cualquier sentido, a mí me hace ruido. Nos tenemos que ir, Ileana, pero tengo la pregunta, ¿no? Tenemos que responder si los jóvenes están arruinando el lenguaje, si vale la pena tirar a los jóvenes a la hoguera de la censura, teniendo en cuenta que dentro de 20 años muchas de estas palabras, no todas, pero muchas de estas palabras van a formar parte de nuestro idioma. Lo que sea que hacen los jóvenes lo vienen haciendo hace siglos y siglos y siglos. Y acá estamos, y lo que estamos hablando es el resultado de muchas generaciones de jóvenes seguidas. Algunas expresiones de las que escuchamos a nuestros hijos, nietos, van a perdurar, y otras no, igual que nos pasó a nosotros. Y recordemos que nuestros abuelos fueron jóvenes, que nuestros padres fueron jóvenes, que nosotros fuimos jóvenes, y así es la vida, digo, ser joven no es una tercera persona, todos alguna vez lo fuimos. Y estable no es nada, la lengua tampoco. Siempre es un placer conversar contigo. Lo mismo digo. ¿Cómo te encontramos? Bien, gracias por recordármelo. Favor. Estoy en Instagram, me encuentran Y al principio, Iliana Virginia Rodríguez. Por cierto, estoy trabajando junto con la Universidad de Viena en una investigación. Hay una encuesta en mi bio. Quienes tengan 5 minutitos para colaborar, se agradece un montón. Si quieren contestar unas preguntas sobre sus percepciones sobre un fenómeno que por allí aparece. Así que me encuentro así en Instagram, Iliana Virginia Rodríguez. Y a ver, pónganse a responder encuestas de Viena, que mira qué cogote.